Hola, hola, son las 12:35 de la tarde. Este es su segmento deportivo Axis. Hoy nos acompaña el arquitecto Villa y como siempre la hermosa Carito Aguirre. Gracias, Nicolás Leiva, por esa presentación. Estamos muy contentos de contar con la presencia del arquitecto Villa, un experto en estadística deportiva del Campeonato Nacional. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter estamos como @AxisEC y en YouTube AxisEC. Si bien los toreros tienen un partido pendiente ante Emelec, que con 3 puntos menos e igual cantidad de juegos aplazados, también tiene posibilidades intactas de ganar la etapa y soñar con el tetracampeonato. En 11 fechas, hace 4 años, Barcelona había sumado menos puntos que ahora y anotado menos goles a su favor. Así que les pregunto a ustedes, ¿creen que el fútbol de Barcelona va a alcanzar este año para obtener de nuevo su estrella? Sí, primero un gusto estar acá, gracias por invitarme. Yo creo que la ilusión del hincha de Barcelona está totalmente respaldada por lo que está haciendo el equipo. Quizás para los que disfrutan de un paladar diferente, el fútbol de Barcelona todavía no llena todas las expectativas, pero a fuerza de resultados esta campaña se va haciendo mucho más sostenida y con una ilusión que creo que va a seguir aumentando para Barcelona. Ojo que viene una fecha importante. El 1 de mayo, Barcelona cumple 91 años de vida institucional. Ese día podría ser el día que Barcelona por primera vez gane en Casablanca, para que se emborrachen de euforia todos los hinchas de Barcelona. ¿Usted se acuerda la última vez que hubo una sanción a un hincha? No, a hinchas no ha habido. No ha habido, ¿no? Yo estaba investigando y no encontraba. Pero más allá de la sanción, que yo creo que es justa. A ver, aquí hay dos cosas. Barcelona tiene que ser sancionado, lamentablemente para los intereses de Barcelona, porque si bien es cierto, Barcelona no tiene culpabilidad, sí tiene responsabilidad. Uh-huh. Porque una persona en un escenario deportivo no tiene por qué tener una botella. O no lo revisaron a la entrada o se la proporcionaron adentro. Entonces, en cualquiera de las dos opciones hay responsabilidad de no haber hecho una revisión exhaustiva. Bueno, y el delantero argentino de Emelec, Denis Estracolursi, tuvo una entrevista recientemente con Ecuagol y hablaron mucho respecto al tema de la posibilidad de obtener el tetracampeonato y dio algunas declaraciones muy relevantes en cuanto a la eliminación de la Copa Libertadores. Dijo: fue un golpe muy duro quedar fuera de la Copa, habían muchas ilusiones en nosotros y también en la gente. Los últimos años estábamos acostumbrados a jugar la Copa, clasificar y lamentablemente no se pudo. En el aspecto personal dijo: lamentablemente el último semestre en Argentina jugué poco y eso se siente. Voy despacio, creo que a medida que pasan los partidos me voy sintiendo mejor. Estoy trabajando fuerte para lo antes posible lograr el 100% y sentirme cómodo. Y en cuanto al campeonato ecuatoriano, es un campeonato duro, dice, los equipos grandes están arriba y siempre van a pelear. Hay buenos jugadores en la mayoría de los planteles y eso hace que el campeonato sea muy parejo y equilibrado. Nosotros estamos en una posición buena, pero tenemos que seguir trabajando para seguir así, porque si te duermes y resbalas, en un par de partidos quedas atrás. El candidato más grande somos nosotros porque lo demostramos los últimos años, pero como dije antes, no hay que dormirse, hay que trabajar duro. Nuestra Ecuador está llamado a ser el gran salvador a nivel de delantero que tiene Emelec, que es algo que ha sufrido últimamente. Emanuel Herrera ahorita está separado por supuestamente situación personal, ya no es por bajo rendimiento y vamos a ver cómo Emelec va a tener que acoplarse, que no va a ser muy distinto que acoplarse a Estracolursi que acoplarse a Herrera. Estracolursi sí te da mayor rebote, Estracolursi te acompaña más en las paredes. Y Estracolursi si llega a ser aquel héroe de Emelec que vino en el 2013 y empieza a hacer goles, Emelec está llamado a ser nuevamente campeón. Sí, yo creo que Emelec, como lo habíamos dicho, es opcionado. Es uno de los opcionados para quedarse con el título. Estracolursi es una cuota importante en ataque. Lo que yo creo es que este año le va a costar a Emelec cambiar tan rápido de su esquema, de su visión de juego, de hacer un juego participativo de todo el ataque, para llegar a ser servidores de un punta, que es Estracolursi. Si bien es cierto, tiene condiciones técnicas, su poderío futbolístico es definiendo. Estar ahí, ni siquiera en el área, en los 5.50. Y Emelec fue campeón
la última temporada casi sin un 9. Sin 9. Entonces Emelec va a tener que adaptarse a eso. Ojalá que para los intereses de Emelec, Extracoalursi pueda también adaptarse a lo que Emelec podría requerir de él. Hay un viejo dicho que dice que nunca las segundas partes fueron buenas. Hay que ver si se cambia eso con la vuelta de Extracoalursi. Y acogiéndonos lo que usted está diciendo, usted que se acuerda, asumo Que lo sabe todo. que lo sabe todo. ¿Qué segunda parte fue buena en un delantero ecuatoriano que haya regresado? Segundas partes buenas en un delantero. Me parece que lo de Escalada tuvo una buena segunda parte. No fue la estrella, pero fue un jugador importante para Emelec. Lo de Narciso Mina, mira, tuvo una primera parte mala en Barcelona cuando estuvo en el 2009, pero ya cuando vuelve en el 2012 es la figura, campeón, goleador con 30 goles. Pero son pocas las ocasiones en que esa segunda parte es tan buena como la primera. Pero nunca se superó para mí la Escalada del 2006. No, lo que pasa es que lo de Escalada y Mondaini en el 2006 es algo que va a quedar marcado en la historia del fútbol ecuatoriano como esas... Era una dupla. Como lo que pasó con Bertocchi y Carlos Ríos en el 69. Son esas duplas que se juntan, producen y a veces no se repite. O Lisiardi y Castañeda en el año 75 con el Deportivo Cuenca. Son cosas realmente Son espectaculares. esas duplas que uno va a contar a sus nietos. Falta bastante para que se repita algo así. Sí, podría y ojalá ser. que por el fútbol ecuatoriano no pase tanto tiempo hasta que venga otra dupla goleadora. Bienvenidos, hoy en Axis abordaremos un tema un tanto controversial. Para analizarlo nos acompaña el panel Ana Cristina Tapia, estudiante de la Facultad de Comunicación de la UES. Anita. Hola amigos, realmente es un tema bastante controversial y también tenemos a una figura aquí que nos va a ayudar un poco a comprender este tema a partir de un análisis de ciertos casos y ciertas noticias que vamos a ir viendo en el desarrollo del programa. Antes que nada, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @AxisS en Twitter y en Instagram. Y por supuesto nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, AxisS. Así es, en el panel Carlos Vera, reconocido periodista y activista político. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Un gusto poder contribuir a esclarecer un tema que ustedes consideran polémico y que es milenario. El terrorismo es una manifestación que existe desde la época de los conquistadores romanos, desde la época de las grandes invasiones, en que las hordas aterrorizaban a los pueblos primero para someterlos después, o los sometían y los aterraban acto seguido. Por lo tanto, yo creo que es vital empezar definiendo qué es terrorismo, para saber de qué estamos hablando. Terrorismo es un acto violento, masivo, indiscriminado, tendiente a eliminar o a intimidar sujetos de una sociedad, ¿ya?, para un fin deleznable. Eso es, palabras más, palabras menos, terrorismo. Claro, usted mencionaba que es milenario, pero me gustaría empezar recordando el ataque terrorista que se vivió en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, que fue impactante, o sea, causó mucha controversia no solo para los estadounidenses, sino para el resto del mundo. Y tal vez es desde aquí que se empezó a sonar más este término de terrorismo y destapó la olla de presión. Hubo un grupo de terroristas en Alemania que secuestraron a deportistas de Israel en esa época. Y fue de la época contemporánea el primer gran brote mundial de terrorismo. El que tú mencionas ha sido el más impactante y más reciente ciertamente. Claro. Y que de cierta manera también desató una serie de teorías Por las conspirativas, ¿no? conspiraciones. De eso de la olla de presión que se generó a partir de lo que el gobierno estadounidense aparentemente hizo al instalar una cárcel en territorio islámico, ¿no? Que se dice que muchos de ellos aprendieron tácticas de la inteligencia estadounidense, ¿no? Que viene a ser un arma de doble filo para... No se los dice, otros es verdad. actores. O sea, les dieron un poco su propia medicina. Exacto. Eso hay que reconocerlo. Es cierto, a cuenta de que es una potencia democrática. Los Estados Unidos han cometido aberraciones que han llevado a reacciones así, pero que no las justifican, porque hay una gran diferencia. Los ataques de las potencias democráticas son puntuales y a veces por equivocaciones fatales, como por ejemplo terminar bombardeando un hospital. Claro. La réplica de los terroristas es general
e indiscriminada, justificada en un tema cultural, ancestral, de invasión, Religioso, de colonización. tal vez. Exactamente. Aquí va nuestra pregunta, Carlos. ¿Qué nivel de injerencia tiene un gobierno en cuanto a terrorismo? ¿Es posible crear estas redes a propósito? Mucho de responsabilidad y poco de injerencia. El caso que tú citas de las torres del World Trade Center pudo claramente ser evitado cuando se detectó que hubo reportes de inteligencia que detectaron unos brotes de estos tipos que estrellaron los aviones y no los tomaron en serio. Es decir, hay una capacidad de detectar superior a la capacidad de procesar primero y de reaccionar. Y segundo, sí creo que tienen en sus manos la posibilidad de disminuir al mínimo el terrorismo, aumentando al máximo la seguridad y sacrificando parte de nuestra libertad. Es el precio que tenemos que pagar en la sociedad contemporánea. Sacrificamos un poco de nuestra libertad por mantener nuestra integridad y ahí está el gran debate. Lo último, toda cesta de frutas tiene una manzana podrida. Hágase lo que se haga en cualquier sociedad, bajo cualquier justificación, cualquier desviado mental va a encontrar en el mínimo hecho una justificación para un acto así. Bueno, y hablando un poco de estas manzanas podridas, ¿no? Topemos un ratito el tema de Al-Qaeda. Bueno, conocemos que fue una de las primeras organizaciones yihadistas y creo que aquí hay que puntualizar que hay que hacer una diferencia. Yo creo que muchas personas no tienen claro el concepto de que yihadista se refiere a los que son muy metidos en su religión, pero que no necesariamente son terroristas, pues, ¿no? Bueno, esta organización yihadista, que sí es terrorista, emplea prácticas que generan terror a manera de un movimiento de resistencia islámica alrededor del mundo. Y creo que esto ha derivado a que de cierta manera se cree como una telaraña en otros continentes, porque no es algo que simplemente se ha quedado en Medio Oriente, sino que también lo que ha permitido derivar en eso son las redes sociales y la tecnología. Es decir, el terrorismo hoy está magnificado, tiene más poder del que esencialmente posee por el efecto del buen uso que hace para sus fines diabólicos de las redes sociales y de la tecnología. En cuanto a Al-Qaeda, es un engendro de un archienemigo que creó los Estados Unidos. Se les fue de las manos. Como se le fue de la mano, para hablar en América Latina, el que fue dictador de Panamá mucho tiempo, Noriega. Como se les fue de las manos Videla en la década de los 70, claro. Como se le fue de la mano Pinochet. Por eso es que los Estados Unidos están yéndose al otro extremo en su política exterior, de una política de intervención a una política de indiferencia. En América Latina han hecho eso. Y es un error. Ni el un extremo fue acertado y el otro de pasividad tampoco es acertado. Claro, también se ha creado una especie de racismo en cuanto a los musulmanes. Exacto. Incluso la ONU nos da ciertas cifras en el que se indica que alrededor del 95% de las víctimas del extremismo islámico son musulmanes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Producto de qué? De los que distorsionan el Islam para convertirlo en una causa que legitimice su lucha terrorista, distorsionando lo que es una fe religiosa, que nada tiene que ver con el tipo de causas que ellos empujan. Entonces se puede hablar de víctimas. ¿Usted puede decir que realmente los musulmanes son víctimas de toda esta situación, de este contexto terrorista? ¿Son las mayores víctimas del terrorismo? Sí, son las mayores víctimas del extremismo islamista, que no es exactamente la filosofía musulmana. Sí, porque el contraataque que reciben en sus países es básicamente dirigido a ellos. Sí, porque sus propios miembros, a los que no están en ese extremo fanático, los eliminan, y sobre todo sí por lo que tú mencionabas, por el factor racista, porque están siendo objeto de una segregación cultural producto de la ignorancia en el resto del mundo, que es comprensible pero a la vez inadmisible. Es decir, todo lo que es musulmán es potencialmente terrorista. Es como un rato aquí todo lo que era colombiano es potencialmente delincuente. Incluso esto se está propagando muchísimo con algo que topaste hace unos minutos, que es la propagación de todas estas prejuicios mediante lo que son las redes sociales. Hay una serie de videos de bromas en los que se ataca directamente a la raza musulmana. Sí. O sea, es impresionante. Es terrible. También me gustaría hablar... Perdón, sí, aprovechemos ese medio que se utiliza para atacar, para contraatacar con educación. Lo que yo no veo es una corriente que contrarreste esta ola de prejuicios que hay. ¿Quiénes deben hacerla? Los estados, en este caso los verdaderos musulmanes, ya que estamos en una universidad, las universidades
y los medios de comunicación. Exactamente, iba a topar el tema de los medios de comunicación. Ahora pasemos a otro acontecimiento, lo que pasó en el semanario francés Charlie Hebdo. También fue un caos en el campo mediático, pero ¿cómo evaluar el actuar de los medios de comunicación en este tipo de acontecimientos? Yo creo que a nadie le agrada que se burlen de tu fe o de tu Dios, o que sea motivo de mofa, de caricatura, de chiste, de sarcasmo, etcétera. Pero mucho menos justifica una reacción como entrar a una redacción y volar el periódico. Es decir, los extremos del periodismo, porque ese es un periodismo extremo que llega a un nivel de irreverencia grande, no de irrespeto, aunque para otros sí de respeto de los símbolos, no pueden ser contrapesados con carnicería indiscriminada. No, ahí hay regulaciones, ahí hay presión de opinión pública, ahí hay acción pública frente a los medios para que tengan otro tipo de actitudes. Los principales agentes terroristas de Occidente son occidentales, de origen oriental o musulmán o libanés o sirio, pero de nacionalidad francesa en este caso. Los que atentaron contra París y los que atentaron recién en Bélgica tienen nacionalidades, son nacidos, son oriundos de ahí. Primero. Segundo, son producto de una discriminación o una disfunción cultural que se da en esos países. Y tercero, ni aún con todo eso, porque ellos se escudan en que la ola de migración está haciendo un trato antihumanitario en Europa, lo que es cierto, ni aún con todo eso es remedio ni justificación el acometer contra gente inocente para protestar por un mal manejo migratorio, porque asimismo hay miles, en Holanda especialmente, que se ofrecieron a recibir gratuitamente en sus casas a cerca de 12.000 refugiados. Eso no ven. Es decir, manzanas podridas siempre va a existir en una sociedad. No nos tenemos que resignar a eso, hay que focalizar y maximizar la manera de controlarlas y desactivarlas, pero no desmoralizarnos.